Recording is on. Listo. Bueno, vamos a comenzar ya para cerrar este curso. Tenemos ya por aquí preparado el material de cierre que estaríamos revisando el día de hoy. También dando las indicaciones de cómo estaríamos finalizando ya el módulo 3 dentro de la plataforma. Y por ahí dejar instrucciones para un trabajo práctico que, si bien a lo mejor ya lo han estado haciendo durante estos días, si no se ha hecho, pues que sí quede la pauta clara de las indicaciones de todo lo que hemos hecho en distintas prácticas. Ya este material lo dejé enlazado mediante este archivo que pueden encontrar desde el módulo 2, y también lo voy a subir aquí al módulo 3, que sea el mismo. Es una carpeta compartida en Drive. Esa carpeta compartida en Drive, me comentan ahí por favor si tienen acceso a ella. Tendría este material, el material compartido, incluye un pequeño resumen de comandos de OpenSpec extraídos de la misma página, porque el día de ayer por la tarde, quedándonos en dudas, por ahí un maestro me pedía esta información y lo dirigí hacia la documentación en la parte específica donde se utilizan los comandos de OpenSpec. No obstante, este resumen de comandos ya lo llevé un poquito más allá en este documento de práctica 4. Pero a ver, ahorita vámonos con calma y por partes. ¿Qué vamos a encontrar por aquí? Pues el material de conceptos base introductorio del módulo 1. Ese es el que hemos estado siguiendo con un poquito más de énfasis, porque trae el resumen de cada uno de los conceptos que hemos estado abordando, desde la parte de qué es un modelo, qué es un agente, qué es un skill, qué es un command, qué es Spec Driven Development. Es el resumen, ¿no? Al que volvimos en distintas ocasiones a lo largo del curso. Aquí están todos los conceptos base. Agregué también ya los borradores de los documentos que estuvimos compartiendo el día de ayer. Aquí tenemos un análisis realizado desde la perspectiva del SWIBOK, tratando de integrar o ver cómo se está afectando la disciplina de ingeniería de requerimientos o la parte de análisis de requerimientos en esta era de la IA. También hay uno correspondiente que revisamos también ayer, que es el del diseño, y otro que revisamos finalmente, que fue el de codificación. Ya agregué aquí dos más en plus, la parte de pruebas y la parte de gestión de proyectos. Estos sí no los revisamos el día de ayer, igual el día de hoy podemos darle un vistazo rápido, nada más para concretar. El punto es que estos son borradores de artículos basados en el SWIBOK, pero ya contrastados contra toda la documentación y publicaciones que encontramos vigentes hasta el 2026. Prácticamente la metodología que se siguió ahí fue indicar al asistente, porque se fue generado con Deep Research, que necesitábamos hacer una búsqueda y contrastar esa información con base en los estándares que tenemos. Para la parte de análisis, pues tenemos el SWIBOK de entrada y el BABOK. Ahí el BABOK, si no lo ubican para la parte de análisis, supongo que sí en algún momento se han de haber topado con él. Es un cuerpo de conocimiento también que está enfocado específicamente en el análisis de negocios y incluye toda la parte de análisis de requerimientos. Si lo trasladamos ya un poquito hacia la ingeniería de requerimientos, pues sería la parte de licitación principalmente, ¿no? Y el manejo del modelo del dominio del problema. Toda esta parte del BABOK tiene sus certificaciones y demás, entonces es parte relevante del mundo del análisis, considerando el BABOK y el SWIBOK contra lo que se está publicando actualmente, y ese es el resultado, ¿no? Es un borrador ya parcialmente revisado, ya lo platicamos también en estas sesiones anteriores. Para la parte de diseño, pues es más puramente dirigido por el SWIBOK y también por la documentación del Software Engineering Institute, porque mucha de la documentación de diseño y de arquitectura pues viene de ese rubro, ¿no? Del SEI.
También la parte de codificación, aquí de la codificación, pues sí tenemos un montón de cosas de dónde agarrar, pero la base fue el Swibook y se incluyó, como comentamos ayer, pues también una perspectiva desde la programación competitiva. Aquí para la parte de pruebas y gestión de proyectos, pues no lo hemos revisado, pero la parte de pruebas también incluye por ahí los estándares correspondientes de pruebas, y la parte de gestión de proyectos incluye la perspectiva desde se me fue el nombrecito, pero es el PMI, el PMBOK, ¿no? El Project Management Body of Knowledge, junto con las bases que trae el Swibook. Entonces, tomando el contenido del PMBOK con el contenido del Swibook y contrastándolo contra cómo se está haciendo la gestión de proyectos en esta era de la IA. Entonces, los resultados pues fueron pues bastante buenos en cuestión de lo que encontró Deep Research. Ya por ahí depuré un poquito lo que es la estructura. Si a alguien le interesara tomar alguno de estos artículos, crecerlo y formalizarlo, pues se agradecería bastante que me diera algo de crédito, ¿no? Y igual en conjunto podríamos hacer una publicación, como sugería por ahí un maestro ayer por la tarde. El trabajo en publicaciones también comentaba con el maestro, pues ya tengo un poquito de experiencia en ello. A reserva de ser publicaciones todavía no de alto impacto, pero sí en el ANFEI, por ejemplo, o en otros congresos de cuerpos académicos, ¿no? Que me ha tocado realizar presentaciones, y pues por ahí tenemos algo de contenido de ingeniería de software y de los distintos proyectos que hemos realizado, de experiencias que nos ha tocado vivir, por ejemplo, del CMMI con la acreditación a nivel 2 y luego con la acreditación a nivel 3. Y hemos estado publicando regularmente contenido, así que si esto de alguna manera les sirve a ustedes para crear algo nuevo o para que lo refinemos y hagamos este borrador algo más formal, pues adelante, ¿no? Aquí está la información compartida. Y finalmente, pues agregué lo que serían las instrucciones para el trabajo práctico. Aquí este trabajo práctico no es algo que sea nuevo, diferente a lo que hemos estado haciendo en las sesiones. De hecho, es lo mismo que hemos estado haciendo en las sesiones. Empezamos, si recuerdan, con la instalación de OpenCode, que ya por cómo lo utilizo, cómo lo estamos utilizando integrado con Visual Studio Code, pues instalamos Visual Studio Code, pero ese no es un requisito, digamos, para tenerlo operando, ¿no? OpenCode podría funcionar por sí mismo en su terminal o ahora en la vista desktop, digamos. La instalación de OpenCode se realizó, y también el uso de OpenCode. Y ahí el uso de OpenCode fue una tarea que dejamos por ahí después de la segunda sesión, donde quedó la instrucción al final de que le dieran rienda suelta a su imaginación con OpenCode y pidieran un software, ¿no? Y ya llegando al tercer día, miércoles, pues el maestro nos dijo, yo le pedí una calculadora, y pues nos seguimos después ese tercer día, pero ya con OpenSpec. Entonces, OpenCode, esta práctica, la 2, es más para el uso exploratorio, ahorita la analizamos. Y la tercera ya va sobre la instalación de OpenSpec, y aquí fueron dos perspectivas, aunque en los videos utilizamos la más sencilla, que fue pedirle al mismo agente de OpenCode que realizara la instalación. Si bien están los comandos necesarios para instalarla desde el CLI, se siguió la perspectiva de instalarla con el mismo agente. Entonces, el documento no da prioridad a ninguna de las dos, ¿no? Como lo hayan hecho, ya sea por instalación manual o por instalación mediante agente, pues se cumpliría también con esta práctica. Ahorita la analizamos con detalle. Y la última que se realizó fue OpenSpec, ¿no? Integración de OpenSpec hacia OpenCode o mediante OpenCode, su uso para crear un proyecto, pero pues ahora sí dirigido con el framework o con pues ya casi le podemos decir metodología de Spec Driven Development, donde tenemos pues que definir principalmente y muy claramente todo lo que se refiere a requisitos iniciales, funcionales, no funcionales, con ayuda de comandos de OpenSpec. Y el comando principal que se utilizó pues fue el de explore, ¿no? Ya de ahí tomamos, generamos una propuesta,
se documenta la propuesta, se revisa la propuesta, y todo esto viene por aquí en partes, ¿no? También ahorita le damos un recorrido. Entonces, esta documentación nada más me confirman, por favor, por ahí en el chat o de voz, si la tienen ya a la vista, porque lo que quedaría derivado de estas prácticas finales, pues es la entrega de evidencias. Ya por aquí con los encargados me comentan de que la plataforma pues quedaría abierta una semana más, al parecer, y de que yo me coordine con ustedes para la entrega de evidencias. Si bien ahí lo que se pide en cada una de estas prácticas es un PDF, pues sí hay que ponernos de acuerdo en cómo se entregaría, ¿no? Creo que lo ideal pues sería que me lo enviaran directamente a mi correo una vez que se termine y sea simplemente un correo único que integre todas las evidencias, ¿no? Para no hacer tanto lío y ya cerrar prácticamente en ese momento con los entregables de este curso. A ver, si de momento ya hay varios corroborando. Si está, maestro, sí, maestro, muy bien, con ustedes dos, que ya lo tengan accesible, me dicen, igual revisen si alguno de los documentos, o más bien si todos los documentos se pueden abrir, puede que alguno se haya generado de carrera, ¿no? Porque ahorita con los pendientes que tenemos también por acá para cerrar, pues sí estamos algo apresurados, pero vamos, esperemos que todo se haya generado correctamente. Muy bien, entonces hay varias confirmaciones, pues regresamos desde acá, ¿no? Módulo 3, ya el módulo 3 que empezamos y finalizamos el día de hoy es la síntesis práctica y el proyecto final. Aquí ya la intención es que extendamos un poquito más las cuestiones de arquitectura de un sistema de desarrollo basado en agentes. Y aquí me quedé el día de ayer al finalizar con una propuesta de revisar SpecBoot, que eso es lo que estaríamos realizando de entrada al principio del día de hoy. Ya en la práctica, pues quedaría abierto a si ustedes mejoran el flujo de OpenSpec o lo utilizan así tal cual, ¿no? Pero uno de los objetivos es que sean capaces de saber que pueden modificar ese flujo de desarrollo. Por eso dejé acá la indicación de diseñar un flujo de desarrollo propio utilizando herramientas actuales. Y es que eso es precisamente lo que hicieron estas personas de SpecBoot, tomar OpenSpec y crecerlo un poquito más. Y es lo que vamos a analizar el día de hoy, junto con lo que tenemos por ahí de prácticas, ¿no? Ya para cerrar. Entonces, también otra parte que se me olvida mencionar es que pues ya a partir de hoy, terminando la sesión, abriríamos el último banco de reactivos. Y este último banco de reactivos pues estaría integrado de algunas de las preguntas que vienen en las prácticas también. Cada una de las prácticas trae unas preguntas de reflexión. Irían más o menos orientadas en ese sentido. Ya en cuanto se publiquen, pues ustedes serían capaces de cerrar el avance del módulo 3 y esto lo pueden hacer pues hasta que se cierre la plataforma, de preferencia pues sería lo antes posible para, si me preguntan cómo va el progreso, pues dar reporte de que se está trabajando en ello por cada uno de los participantes del curso. Y otra cosa que me encargaron importante, que ahorita la voy a buscar en un paréntesis que hagamos, es la evaluación del curso. Que se haga la evaluación del curso. No estoy actualizado si esa evaluación la pueden ver ustedes dentro de la plataforma o si se las tengo que compartir a través de este medio. En unos momentos la busco la indicación para ver cuál es el procedimiento que debemos seguir. Entonces, pues empezamos, si están de acuerdo, vámonos a profundizar un poquito más en las cuestiones de arquitectura de un sistema de desarrollo basado en agentes. Y aquí lo que vamos a dar de salto es que veníamos trabajando como propuesta con OpenSpec como un framework ligero de tipo spec-driven, es decir, dirigido por especificaciones. Spec-driven development, ya analizamos, ya casi se convierte esto en una forma de trabajo, en un nuevo paradigma, en una nueva metodología, y se sigue madurando, ¿no? Teníamos el día de ayer mención de SpecBoot, SpecKit y demás.
Por aquí voy a abrir SpecKit también para poder hacer referencia a esta herramienta. SpecKit, por ejemplo, es una base de código que también incluye skills, que también por ahí incluye instrucciones todavía, mucho, no todavía, más bien mucho más complejas que las que estamos utilizando en OpenSpec. Trae una configuración un poquito más difícil de entender de lo que estamos tratando de trabajar con OpenSpec. Dicen por ahí los especialistas, ¿no?, que empiezan a utilizar y a publicar esto. Nosotros tratamos de utilizarlo en un principio, pero dijimos, creo que está muy rebuscado. Y utilizamos OpenSpec y dijimos, esto está perfecto para empezar a crecer a partir de aquí. Dicen que esto sí está bastante difícil de utilizar al principio para alguien que va empezando, y lo constatamos, ¿no? Sí dijimos, híjole, sí está bien, trae un montón de herramientas para hacer Spec Driven Development, pero está difícil de digerir al principio. Entonces, para empezar y crecer una base bien sólida, pues es esta herramienta de OpenSpec, este pequeño framework. Y eso lo constataron las personas que crearon SpecBoot. De hecho, estas personas que crearon SpecBoot, nosotros dimos aquí con ellas por los cursos que luego se ofrecen, ¿no? Y que ya de repente nos empiezan a saturar nuestras publicaciones y promociones que salen en redes sociales cuando empezamos a meternos al mundo de Spec Driven Development, a Harness Engineering, y ya nos empiezan a salir anuncios de Leader Academy, vamos a capacitarte durante 3 días, y pues ahí estamos, ¿no?, metiéndonos a las capacitaciones, y nos dimos cuenta de que hicieron básicamente todo este trabajo de SpecBoot sobre la base de OpenSpec. Entonces, OpenSpec lo crecieron, tomaron lo fundamental y agregaron básicamente esto de aquí arriba, ¿no?, estas capitas de aquí arriba. Tienen una estructura que permite, o ya más bien define por regla, que dentro de la arquitectura de especificaciones, dentro de su arquitectura de contexto, tengamos forzosamente que definir estos archivos. Es básicamente la diferencia, ¿no? Tenemos un archivo obligatorio para definir los estándares base del proyecto. Y ya decimos, pues sí, si utilizamos OpenSpec solito, pues eso nunca nos lo pide, ¿no? No nos lo exige, no es algo obligado. Pero si ya crecemos un poquito más las especificaciones, pues sabemos de que es importante de que los estándares base del proyecto sean seguidos, que si nosotros decidimos utilizar, por ejemplo, dice el maestro ahorita que platicábamos antes de iniciar, me voy a ir por todo el ecosistema de .NET. Ok, ¿cuáles son los estándares base de .NET? ¿Qué me dice .NET? Y tenemos, pues, inclusive posibilidad de generar esos mismos archivos de Markdown con el mejor modelo posible que nos ayude a identificar esos estándares base de .NET. Dice por acá el comentario, las reglas core de desarrollo. Y esas reglas core de desarrollo, pues, se convierten en esa fuente única de la verdad, ¿no? Tenemos posibilidades obligaciones para documentar también lo que serían los estándares de backend y los estándares de frontend. Si nosotros tenemos por especificaciones de nuestro proyecto que lidiar con un backend, si se construyó en alguna tecnología en específico, .NET, Java, JavaScript, Python, con sus respectivos frameworks o librerías que apoyan el tratamiento de información hacia base de datos, y vamos a utilizar un ORM para conectar base de datos, lo que signifique para nosotros estándar de backend en nuestro proyecto, es obligatorio para SpecBoot documentarlo. Si no tenemos estos estándares backend documentados, pues a pesar de que se siga, digamos, un flujo bonito como lo propone OpenSpec, el agente pues va a tener libre albedrío, aunque albedrío suena raro, ¿no? En cuestiones de agentes, más bien libertad de decisión probabilística de poner los estándares de backend que quiera. Si bien hay una especificación de diseño que se va armando con OpenSpec, muchas veces no es una especificación que siga las reglas de negocio de la empresa desarrolladora. Entonces,
esta gente de Specbook dijo, es algo esencial, de que si trabajamos con backend, aquí están mis reglas de backend, ¿no? Y no las puedes romper por nada. Lo bueno es que entre este repositorio, la estructura de repositorio, nos dan ejemplos y ahorita vamos a analizar ahí cómo suben los ejemplos para un proyecto que en su arquitectura inicial, pues me parece que es en el frontend React y en el backend Express.js, que es una arquitectura muy tradicional, ya mente usada y muy fuerte, ¿no? Igual aquí, para el frontend, lo mismo, ¿no? Si yo estoy definiendo un estándar para el backend, pues también debo definir un estándar para el frontend. Que si voy a utilizar React, bueno, ¿cuál va a ser mi lineamiento, mi guía, mis principios de diseño para utilizar de la manera en como queremos que se utilice o como la empresa dice que se utilice el frontend? Y aquí va, obligado. Estándares de backend, estándares de frontend y estándares del core de trabajo. Y aquí en el core de trabajo, pues también podría indicarnos cómo manejamos el versionamiento, que ayer dejábamos por ahí como referencia y que era culpa mucho de la caída de GitHub, ¿no? Ese manejo del versionamiento, ahí en la parte de los estándares base. ¿Qué más estándares? Pues estándares de documentación. También por aquí está obligado indicar qué estándar de documentación estaríamos siguiendo. Y así que si nos apegamos a documentación basada en una metodología agile, pues tenemos que indicar por ahí cómo queremos que se genere y bajo qué plantillas inclusive podemos indicar que se genere la documentación. El OpenSpec, pues solito, decíamos ayer, genera los requerimientos con la notación EARS. Pero, pues, ¿qué tal si a mí no me gusta esa notación EARS, ¿no? Y ya veíamos ayer que sí podíamos manejar un cambio por ahí en el skill para poder decirle que utilizara una notación distinta, pero Specbook dice, bueno, ya acá tengo un documento especial dedicado para que me digas cómo gustas que se maneje la documentación, y no solamente la documentación de requisitos, sino también la documentación que pueda llegar a tener técnica a tu código. Entonces, aquí la parte de documentación de estándares de documentación, pues va en su propio archivo, ya separándolo, ¿no? Un poquito más por intereses del backend, del frontend, lo base, lo documental, pues queda un poquito más organizado y ya no es solo una única base que se va generando como lo hacía OpenSpec. ¿Qué más? Pues también obligado, en el caso del repositorio que compartieron, el utilizar una especificación de OpenAPI. Ahí no sé si ubican esta tecnología de OpenAPI que antes se llamaba Swagger, ¿no? Y evoluciona porque pues ya nos permite tener mucho más claro cómo debemos construir las API REST. Y esa documentación en OpenAPI, que muchas veces nos sirve para tener nuestra definición de cómo va a estar interactuando ese backend con ese frontend, pues tiene aquí un lugar especial o tiene una cabida especial en esa propuesta que deja SpecBoot. Otra vista importante, la vista de datos, ¿no? Esta vista de datos que pues muchas veces confiábamos a que estuviera todo escrito en un script y dejábamos por ahí en un lugar de, esta va a ser mi estructura de la base de datos y pues algunas veces por ahí con ayuda de alguna herramienta generábamos el diagrama entidad-relación o el diagrama relacional y era parte de nuestra documentación, pues acá también se pide como parte de la documentación base de SpecBoot un modelo de datos y aquí la anotación que tenemos aquí dentro, ahorita la notamos, pues es prácticamente o sigue siendo Markdown. No es una notación compleja, no es una notación en específico, pero si nosotros quisiéramos buscar o empezar a indagar si existiera una notación en texto plano para expresar sin equivocación, como el caso de OpenAPI para lo que es la especificación de las APIs, un modelo de datos, pues la podríamos aplicar también. Y finalmente, pues el archivo de guía de desarrollo, donde tendríamos toda la descripción del flujo de desarrollo que nosotros estamos deseando seguir, que pues básicamente está dirigido principalmente por el mismo ritmo que trabaja OpenSpec, manejando primero una propuesta, luego generando delta, y luego de ese delta aceptándolo, revisándolo, generando la integración
y archivando los cambios. Pero aún así, estas guías de desarrollo pues nos incluyen en qué momento debería documentarse qué, en qué momento debería integrarse, no sé, algo dirigido por Test Driven Development, si quisiéramos integrar la parte de desarrollo dirigido por pruebas, donde genere la misma IA, el mismo agente, pruebas unitarias o pruebas de integración como parte de la propuesta antes de que se construya el código, pues debemos de indicarlo por aquí en esta guía. Me parece que en el repositorio que está aquí compartido sí viene ya especificado Test Driven Development. Además de que pues no solamente nos deja esta estructura, sino que también trae un montón de sugerencias de diferentes MCPs que se recomiendan utilizar por estas personas de Leader Academy, ¿no? Entonces, ahí sí voy a regresarme un poquito, porque ese concepto de MCP, pues creo que es el único que nos faltaría por aquí de revisar con mayor detalle. Ya hablamos de agentes, ya hablamos un poquito de multiagentes, aunque no los vimos trabajar, porque hicimos algo muy pequeñito, ¿no? Skills, ya hablamos de commands, ya hablamos de MCP, no, aquí está, ¿no? No hemos hablado de MCP. Y aquí los MCPs también como parte del vocabulario que se está manejando actualmente en este contexto de la ingeniería de arneses y de poderle dar instrucciones hacia los agentes para que puedan interactuar con otras herramientas, pues lo vamos a encontrar debajo de este concepto de MCP, que a fin de cuentas lo podemos concebir como conectores de herramientas. Los conectores de herramientas. Hay advertencia, como ya lo comentamos en sesiones pasadas, de que mientras más conectores de herramientas utilicemos, pues también más va a crecer nuestro consumo de tokens. Y eso, pues hay que usarlo también con precaución. Ahí los MCPs en definición son componentes de configuración esenciales que actúan como puentes de integración entre los asistentes de IA, copilotos, y los agentes internos de una organización. Estos conectores permiten que la IA acceda y, aquí falta una E, ¿no? E interactúe con herramientas como Jira, Linear, GitHub y bases de datos. O sea, interacción con herramientas externas. Que mi agente me pueda jalar la documentación en Jira. No sé quiénes utilizan Jira, ¿no? Pero es algo casi del pan nuestro de cada día estar utilizando Jira de Atlassian, no por echarles promoción, para el manejo de tickets, para el manejo de proyectos nuevos, ahí comúnmente lo hacíamos mediante el uso de Scrum, ¿no? Tener nuestro backlog del proyecto documentado en Scrum mediante Jira. Y ya tendría posibilidad, digamos, el agente mediante el MCP de Jira, de que nosotros le digamos, oye, tengo un issue, un ticket, con el ID, Scrum 0023, Scrum 23. Ve, tráelo, tómalo como entrada para que hagamos una propuesta. Vamos a hacer la exploración de ese ticket en Jira, ¿no? Entonces se conecta con el ticket, se trae la información y empezamos a hacer la exploración como lo hicimos ayer con OpenCode. O sea, se trata de que te están pidiendo esto. O muchas veces escribíamos tal cual ahí en el ISO en Jira la historia de usuario, ¿no? Ya sería parte de la configuración de nuestro entorno, decir, está en Jira y está escrita como historia de usuario. Vamos a explorarla, ayúdame a refinarla, vamos a definir escenarios alternativos, vamos a definir criterios de aceptación, vamos a identificar edge cases y el resultado pues lo podemos tomar como entrada hacia la parte del propose, ¿no? Entonces, Jira, Linear, GitHub, inclusive ahí con GitHub para la salida, ¿no? Es decir, a ver, ya generamos todo esto, ya aquí está mi delta, ya está revisado, pues públicalo hacia GitHub. MCP de GitHub también nos permite explorar cómo se llama el repositorio, quiénes tienen permisos de qué, si quiero hacer una pull request, que se pueda hacer la pull request, el commit, la pull request a través del mismo MCP, que si ya se hizo la review, pues que
que se alimente también, ¿no? Ahí a través del MCP, el entorno de GitHub. La comunicación que se pueda hacer con Jira, con GitHub o con bases de datos, que es como comentábamos, empezó mucho esto de los MCPs, de manera que si yo estoy haciendo ya una propuesta de un modelo de datos, pues pueda decirle a mi propia gente, oye, pues a ver, créalo, ve, actualiza, modifica tablas, crea tablas o el manejo de la información misma, ¿no? A ver, recupérate esta información de tal tabla, de tal base de datos y la gente tenga acceso a ello. Entonces, esto del manejo de MCPs no es algo que cubrimos en este curso, pero sí es algo que los agentes pueden ya hacer. Entonces, se queda nada más ahí la referencia con que esta forma de trabajo documentada, y ahorita lo vamos a notar si nos metemos a fondo en estos archivos de ejemplo, están ahí los MCPs. Y esos MCPs, pues son bastantes los que recomienda la gente de líder con Spec. ¿Qué más para cerrar aquí con el documento de conceptos base? Pues por aquí hay varias definiciones sobre MCPs de diferentes fuentes y una definición integral, por si le quieren dar por ahí una revisadita con más calma, pero sí los consideramos artefactos de arquitectura de contexto, ¿no? Fundamentales. Es algo que sin un MCP pues nos toca a nosotros hacer las cosas manualmente. Entonces, relevante. Y listo. Ya de los demás términos creo que hablamos ya de todos, ¿no? No nos falta ninguno. Nos dejó, no queda nada más que una última parte del preámbulo. Por aquí ahorita revisaríamos esto a manera de cierre, junto con un artículo que me gustaría que revisáramos por ahí reciente que me llamó mucho la atención. Ya ahorita regresamos para acá para el cierre, pero regresamos hacia SpecBoot. ¿Cómo se usa SpecBoot? SpecBoot básicamente lo que tienen que hacer es descargar el repositorio, que es todo esto de aquí, inicializar un proyecto con OpenCode y ya estos archivitos de Agent, Cloud, Gemini y Codex traen las instrucciones para los agentes de cómo utilizar esto de acá. Así que es básicamente una capa que se agrega a OpenCode. El que podemos revisar, digamos, más abierto, pues este que se llama Agents, porque los demás pues van dirigidos hacia herramientas, pues ya saben, de más costo, ¿no? Dice por acá el maestro Carlos Arturo, yo tomé este curso y está bueno, pero se me hizo muy caro el máster. Ah, sí, maestro, sí dan carito, ¿no? El máster, que si se fija, pues ya teniendo un entendimiento más o menos holístico de la ingeniería de software, pues como que no se ocupa tanto ese máster, ¿no? Es entender este tipo de conceptos nada más y empezar a explorarlos y adaptarlos a las necesidades de cada organización. Claro que herramientas pues van a estar saliendo todos los días, pero bueno. Advertencia, eso sí, mucho de lo que viene por acá en el archivo de specs, los archivos de specs de skills y para agents, está bien orientado a Cloud Code. Ahí sí, Cloud Code creo que lo están considerando como si fuera el único. Es algo que desde mi punto de vista no debieron haber hecho estas personas de líder, sino que hubieran dejado una versión base un poquito más genérica. Eso es a lo que yo me di la tarea precisamente. ¿Qué día fue? El día miércoles, martes por la tarde, que les estaba diciendo, estoy trabajando ahorita gastándome unos tokens en hacer una adaptación de esto hacia el uso exclusivo y sí, dejando fuera todo lo que fuera otros agentes de Open Code. O sea, poder trabajar únicamente con el agente de Open Code, todo esto. Y ahí sí, entre los diálogos que estábamos teniendo con el agente que estaba utilizando o actualizándolo a través de GitHub Copilot con el auto, que seguramente se conectó por allá Sonet en algunas ocasiones, ¿no? Me decía, es que esto trae un montón de cosas de
de cloud. ¿Qué hacemos con ello? Y ahí vamos revisando una por una, ¿no? Trae un montón de MSPs que tienen costos altos o costos de propietario. ¿Qué hacemos con ellos? Y ahí vamos uno por uno. Entonces, hice un barrido, quedó una primera versión ya adaptada de todo esto, pero para el uso exclusivo sobre Open Code. Así como lo estamos trabajando ahorita, Open Code, Open Spec, y sobre ello, esto que está arriba, ¿no? Que es la propuesta de este Spec Boot para poder crecer un poquito más la definición de manera estructurada. Entonces, ¿qué viene aquí dentro? Pues una de las carpetas más importantes es esta de ASpecs, donde trae las skills, donde trae por ahí unos scripts, trae algunas indicaciones de agente, skills que agregan todas estas. Trae inclusive un skill para escribir más skills. Trae para trabajo con WorkTrees, que es una variante por ahí del manejo de versiones en Git. Trae para actualizar documentación. Trae para que mediante Symlinks pues se pueda hacer la adaptación de estos skills hacia diferentes agentes. Pero pues ahí ya la variedad, principalmente la variedad de skills que están arriba o casi pues prácticamente todos están escritos como si fueran a ser utilizados por Cloud Code. Entonces no es bueno. Trae por acá también las especificaciones, chequen, para sincronizarse con OpenSpec. Y es que todo esto está construido sobre OpenSpec. Entre las valiosas, una que me gustó mucho fue esta, ¿no? La de Enrich US, que es para enriquecer historias de usuario, porque nosotros estábamos muy familiarizados con escribir historias de usuario en estos últimos años. Y igual en varios proyectos con casos de uso todavía. Entonces, este skill de por aquí, pues la podemos tomar para adaptarla a las diferentes necesidades, para poder a partir de una oración sencillita como la que hicimos ayer, ¿no? O de tipo historia de usuario, de que el rol X quiere tal cosa para lograr tal objetivo, pues se pueda desglosar la estructura completa de una historia de usuario, también el trabajo de commits, la parte de auditoría de código, la revisión cruzada de código. Estas skills pues son valiosas. Tuve con apoyo por ahí de agente que reescribir algunas para quitar las MSPs y la parte que se refiere a cursor, pero sí, se avanzó, quedó, y ahorita les muestro cómo quedó. Y la carpetita que les comentaba de docs, ¿no? Esta carpetita de docs que dejan por default trae ya una especificación de una API, de un backend, de un frontend, de estándar de documentación, guía de desarrollo, un modelo de datos y estándares base para un caso de estudio, así básico. El proyectito, como les comento, según recuerdo, es frontend, tiene React, y backend tiene Express.js. Entonces, por aquí podemos entrar a revisar, a curiosear qué es lo que traen estos archivitos de estándar de frontend. Y aquí ya lo visualizamos como si fuera un documento, pero pues podemos verlo también como texto plano en Markdown. Primero, pues trae toda una tabla de contenido y luego ya viene desarrollando, ¿no? ¿Cuál va a ser el stack tecnológico? Y empieza a definir su stack tecnológico, algunas notitas para indicar o precisar lo que se va a trabajar para el framework de UI, que muchas veces pues tenemos o estamos obligados, ¿no? O definimos que sea solamente un único framework de UI. Por aquí tenemos también algunos componentes a nivel de componente o a nivel de framework que se tienen que utilizar. Para el manejo de estado, cómo se trabajaría con React. Y dice, pues va a ser aquí mediante hooks, el use state, el use effect y demás. Y vamos a utilizar Axios para que se haga la conexión hacia el backend, hacia nuestro cliente HTTP. Para testing, ¿no? ¿Qué se utilizaría para testing? Pues vamos a utilizar Cypress, Jest y React Testing Library, el RTL, ¿no? Entonces, estas precisiones cuando estamos empezando a construir con OpenSpec solito, pues no las tenemos, no están. Y a tener algo como esto de base para nosotros partir de esto y adaptarlo a la necesidad del proyecto o inclusive como ejemplo para nuestros estudiantes, pues lo considero bastante útil.
Si se fijan o siguen adentrándose en esta documentación, es todo un pequeño caso de estudio. Lo bajan, lo pueden inclusive echar a andar, pueden agregarle alguna delta, así como lo trabajamos ayer, ¿no? Explorar un cambio, proponer un cambio, y como se enmarca en el contexto de OpenSpec, el flujo de trabajo es el mismo de OpenSpec, claro, enriquecido por ahí con una serie de comanditos, ¿no? Que mostraba por acá, que también podemos aprovechar para los skills, pero pues se sigue, o lo valioso de esto es que tenemos este conjunto de docs que tarde o temprano pues tenemos que definir para todo proyecto. Ya en esta cuestión, lo que se suele comentar mucho es que si ya tenemos nosotros algo a este nivel de precisión, pues no importa tanto, aunque sí es importante, ya lo notamos, pero sí le resta un poquito de importancia al modelo que utilicemos. Que sí hay diferencia, porque los modelos recientes están haciendo buen trabajo de código, ya sea de Anthropic, ya sea de OpenAI, o ya sea de cualquier otra fuente, Google, por ejemplo, ¿no? En cuestiones de desarrollo de software están trabajando muy bien, pero sí hay modelos que lo hacen mejor, y ahí el referente todavía no es por echarle tierra a los demás, pero sigue siendo el de Anthropic, ¿no? Todo lo que son modelos de Anthropic están trabajando mucho mejor. Son más caros, y es donde entra la necesidad de habilidades, de decidir en qué momento puedo dejar de utilizar algo de Anthropic. Tal vez lo utilizo al principio para empezar a hacer una buena especificación, y luego ya cuando se trate la parte de generación, o le bajo al nivel al modelo de Anthropic, o elijo un modelo más inferior de Anthropic, o me voy a otro modelo que sea gratuito, o me voy a otro modelo donde pueda hacer consumo al menor costo posible, ¿no? Pero pues es esto parte de las habilidades de elegir modelos, y es algo que pues viene también aquí ya, increíblemente, ¿no? Los skills, a ver, vamos a abrir uno, por ejemplo, de EnrichUS, ya traen entre su código, déjenme ver dónde anda, o por dónde empecé a revisarlo, cuál es el modelo que se recomienda utilizar para cada uno, aunque está en el Alliance, a ver, ¿dónde lo vi? Sí, aquí está, ¿no? No están en el nivel de los skills, están a nivel de las instrucciones de qué agentes van a tener que trabajar con cada cosa, porque en el trabajo de los skills cita hacia agentes particulares, ¿no? Como si se tratara de las personas o los roles que van a hacer el trabajo. Y por ejemplo, en el desarrollador backend, aquí lo describe, le dice qué herramientas va a utilizar, pero también se indica cuál es el modelo que debe de utilizar. Entonces, a nivel de archivo de Markdown con especificación, que también lo podríamos hacer acá en el skill, la instrucción es: utiliza el modelo tal o el modelo cual. Aquí está utilizando Sonnet para Sonnet para otro, y Opus, por ejemplo, para el analista de estrategia del producto, ¿no? Y les digo, esto se tuvo que cambiar en la versión que estoy tratando de adaptar, porque pues estos son modelos de Anthropic, ¿no? Entonces, si se sigue algo más o menos parecido a esto, pues estaríamos teniendo un arnés más completo. Y ese arnés más completito, pues el reto es, para mí, en este momento, llevarlo hacia un entorno como OpenCode. Si lo tomo así tal cual, yo estoy seguro de que va a haber buenos resultados, a lo mejor no los óptimos porque no se adapta completamente a mi entorno de trabajo de cierto proyecto, tengo que actualizarlo, o a nuestras buenas prácticas que seguimos, que pues tenemos por ahí legadas, heredadas de nuestra experiencia con CMMI, pero ya es una base, ¿no? Ya no parto de cero, y sé que puedo llegar a hacer algo parecido a esto o mejor, en cuestiones de que se adapta de una mejor manera a las necesidades de mi organización. Y esto pues se convierte tarde o temprano pues en un activo de la organización, algo valioso que cualquier desarrollador nuevo que nos llegue
que comúnmente lo que hacíamos por acá pues era mediante residencias profesionales, ¿no? Estar adoptando por ahí a los chicos para apoyar en proyectos. Ya le tengo todo un lineamiento de trabajo. Y ese lineamiento de trabajo pues está puesto para cada proyecto, inclusive. Tenemos a lo mejor posibilidades de reutilizar lo genérico, ¿no? Es decir, a ver, pues vamos a la documentación y lo que viene siendo ay, caray, ya me moví. Los estándares base, pues eso es algo que vamos a repetir en varios proyectos, así que pues este documentito, pues va, va para todos. Reglas iniciales para juniors que vayan incorporándose, aunque no sepan manejar los agentes, lo de menos es pues darles una capacitación ahí rápida con OpenSpec, darles un recorrido de un ejemplo de caso de uso eh, con SpecBoot y decirles aquí está, ¿no? Y para un proyecto, pues seguramente ellos no se van a encargar de definir los estándares ni el modelo de datos, a lo mejor se encargarán de hacerle modificaciones, pero ya deberían encontrar una base. Esos estándares, esa documentación estructural de cómo se trabaja la guía, ya debería de estar definida por alguien con la responsabilidad del proyecto. Y eso, pues, a reserva de lo que puedan opinar ahorita en algún comentario, para, para mí y nuestro equipo en cuestiones de experiencia es una cosa muy valiosa, muy, muy valiosa. Es algo que sí le vemos potencial, es algo que sabemos que nos va a dar un poquito más de confianza en el uso de la IA. Si bien no nos da a lo mejor muchas ocasiones el resultado esperado, al menos ya está sujeta bajo las normas, ¿no? Que se deberían acercar más a lo que esperamos y que nos dé igual que lo haga una persona que lo haga a mano a una persona que utiliza el agente que tenga disponible. Entonces, y ahí se rompe un poquito la diferencia entre ¿quieres hacerlo a mano? Que inclusive ya a como recibimos de repente personal en el área, eh, hay personal que no viene muy bien preparado ya en cuestiones de desarrollo, de frameworks, de programación, y casi me atrevo a decir de que si me pongo a trabajar con un chico que viene con un nivel bajo y le doy a otro la posibilidad de utilizar IA, y al que viene con nivel bajo no le doy esa posibilidad, pero al que viene con nivel igual bajo de él, pero con sí posibilidad, pues seguramente va a entregar mejor código el que tiene acceso a la IA, ¿no? O sea, en un nivel equivalente de bajo nivel del chico, pero uno con IA y otro sin IA. O sea, sí va a entregar por todo este arnés algo mejor, o más cercano a lo que yo esperaba, porque también traen ese déficit, ¿no? De que no les gusta de repente leer mucho. Entonces, el principio decía que todo lo documentes o que hagas test driven, es que no lo leí. Híjoles, ¿cómo que no lo leíste si es parte del core, ¿no? O estamos fallando como capacitadores, o, o no pusiste atención simplemente, ¿no? Ahora que si lo comparo ya en otro escenario experimental donde ponga a una persona que sí fue muy buen estudiante y sabe leer y hace todo muy bien con programación, contra uno que es malito, digamos, ¿no? Etiqueta, con IA, yo creo, y es hipotético, sería cuestión de demostrarlo, que podrían hacer un buen trabajo ambos. Es hipotético, ¿no? Pero ya se los dejo allá a reserva de explorar, ¿no? De experimentar y decidir. Porque ya el resultado de un arnés bien hecho nos está dando buen código. Entonces, esa experimentación, pues ya depende y va a depender mucho de cada organización y de que todo el arnés que se arme, pues sí cumpla con sus expectativas de gastos, que es mucho lo que nos detiene también mucho por acá en cuestiones de poder tener alguna licencia, alguna API de alguna de las grandes de la IA, ¿no? Pero pues con lo que tenemos trabajamos y pues tratamos de hacer el mejor trabajo posible, ¿no? Y esto pues nos ayuda bastante. Entonces,
Esto es, en resumen, lo que quería mostrarles por aquí de SpecBoot. Ya en una última práctica podrían intentarle echar a andar, pero esa ya no la incluimos, digamos, dentro de lo que serían las evidencias, y ya que quede más bien como una espinita, ¿no? De, caray, pues como si ya le entendía a OpenSpec, pues el saltito para SpecBoot, pues ya no es tan grande, ¿no? Ya es un poquito menor, y ya se puede empezar a trabajar con SpecBoot y adaptarlo a sus necesidades. Entonces, dejamos por aquí la referencia, SpecBoot, SpecKit, pues si lo quieren explorar adelante, está inclusive un poquito más complejo que SpecBoot, pero lo esencial, ¿no? ¿Trabajamos qué entonces en este curso? Con OpenCode, OpenSpec, listo, hasta aquí sería un muy buen nivel, y ya SpecBoot sería, empezamos a dar el saltito a algo como lo que se estaría trabajando en una empresa dedicada a desarrollo de software. Ya estaríamos a este nivel, ¿no? Entonces, este caminito de los tres, pues está abierto, la mayoría es open, la mayoría es gratuito. Es un caminito con el cual, bueno, a reserva de SpecBoot, que les comento que hace mucho uso de cloud, ¿no? Creo que ya podría compartirles, o se los comparto más adelante, el repositorio. Subí las modificaciones, la adaptación que estoy haciendo de esto al uso exclusivo de OpenCode, para que lo tengan allá a la mano. Y en cuanto yo lo llegue a probar, pues ya que tengan esto tal vez accesible para compartir por ahí con sus estudiantes, ¿no? Y sí, si bien darle crédito allí a la gente de SpecBoot, porque básicamente estoy rescatando mucho de su estructura, saber de que ese repositorio pues está siendo totalmente compatible con OpenCode. Entonces, de momento pues se queda OpenCode, OpenSpec y SpecBoot. Ya en su variante más adelante, compartida por este instructor, adaptada para uso exclusivo con OpenCode. Y ya, listo, seguimos. Vamos por acá, material compartido, ya para ir cerrando. No sé si a este momento quisieran hacer algún comentario sobre si ya estuvieron trabajando con uso libre de OpenCode, si ya exploraron OpenSpec, o si les interesó SpecBoot, como por ejemplo aquel maestro que decía, yo también tomé el curso, ¿no? Y es que de repente nos empiezan a molestar mucho con, mira, aquí está el curso, te estoy dando el curso, ya salen 3 o 4, hay vendedores de cursos de este tipo, y, pues a quién le hacemos caso, ¿no? Y tomamos todos a fin de cuentas, y tomamos lo mejor de cada uno. Entonces, comentarios, compañeras, compañeros, dudas, igual, si no se hacen en este momento, pues quedo a su disposición. Ya tenemos por ahí el grupo de WhatsApp, ya bien podrían comunicarse directamente conmigo por teléfono, si gustan, no hay problema. El caso es que este caminito que vivimos, al menos de entre OpenCode y OpenSpec, lo documentemos en la práctica, y es hacia allá donde vamos. Primero, antes de cerrar aquí con el material, me interesaría revisar de la carpeta compartida. Vamos a la carpetita compartida. Aquí está. Pues ya la tenía aquí, material compartido, pero está abriéndose en esta otra, ¿no? Práctica por práctica. ¿Qué es lo que se les pediría como evidencia? Y que es algo pues que seguramente ya estuvieron haciendo, ¿no? Vamos a ir abriendo aquí cada práctica. Práctica primera que hicimos, instalación de OpenCode. Instalación de OpenCode, se quedó por ahí la apertura de instalar en la versión desktop que está actualmente en beta, pero principalmente orientada a instalar la versión del CLI, de línea de comandos, para que ya la tuvieran lista para poder desarrollar con OpenSpec. Entonces, están las indicaciones, duración aproximada, por ahí les di el tiempo aproximado, que tal vez con algunos conflictos de internet pues pueda llegarles a tomar hasta 2 horas, ¿no? Pero esto bien, como lo hicimos en el momento, pues rápido podrían hacerlo en 5 o 10 minutos,
pero dejamos la apertura para que sea desde 60 a 120, dependiendo sus condiciones, porque si tenemos por aquí compañeros que tienen dificultades de acceso a internet o de cortes de energía eléctrica, entonces se abonan esos minutos. Tenemos el desarrollo de la práctica. Por si estas prácticas también las quisieran aplicar con sus estudiantes, pues adelante, ¿no? Utilícenlas, este es recurso que se generó para este material con la finalidad de que pues nos fortalezcamos de manera cruzada entre tecnológicos. Si les sirve, adelante, compañeras, compañeros. Ya si gustan dar crédito al curso, pues aquí está, o a esta persona, pues igual pueden mencionarlo por ahí. El objetivo, quería llegar acá, ¿no? Las evidencias. Ahí lo que interesaría entregar de evidencias, pues es un documento, un PDF para cada práctica, donde pues me integren por ahí, como se lo pedimos a nuestros estudiantes de buena manera, su portada con su institución, su correo, su fecha, el curso, el nombre de la práctica, y les dejo un esqueleto del desarrollo, ¿no? Es indicar sobre qué sistema operativo lo utilizaron, si instalaron mediante consola, si instalaron la versión desktop, qué evidencias pueden entregar por ahí, pues alguna capturita de pantalla o simplemente la captura de OpenCode. El resultado de verificación se refiere aquí a este punto de aquí arriba, ¿no? De que si hayamos abierto el OpenCode al final de cuentas y si tuvieron alguna dificultad, pues que puedan dejar por ahí un pequeño párrafo donde indiquen si presentaron errores y cómo lo solucionaron. Y ya esto que quede como evidencia de su trabajo práctico. En reflexión, un apartado 6, estas preguntas, ¿no? Que pues van también dirigidas hacia la evaluación final, el por qué consideran importante utilizar, un poquito más de zoom, la documentación oficial durante instalaciones, qué ventajas les da, qué ventajas identifican de permitir múltiples métodos oficiales de instalación. Bueno, esto no es más para la práctica, pero esta última sí va para la evaluación, ¿no? ¿Qué beneficios podría aportar OpenCode dentro de un flujo moderno de ingeniería de software? Así se les ocurre qué beneficio podría traer solita el puro agente de OpenCode, porque así el puro agente solito OpenCode sin arnés, pues es todo un peligro, ¿no? Decirle al chico, a ver, pues utiliza OpenCode abiertamente, pues sí, puedes hacerlo, pero para generarme posiblemente un prototipo rápido de baja fidelidad. No es algo que puedas llegar a confiar, a decir, esto es lo que voy a quedar de mi proyecto, profe, ¿no? Es como si codearas, básicamente, así solito. No le ponemos arnés, entonces, pues sí hay aporte, pero no tanto. Bueno, así vienen estructuradas todas las prácticas. Por ejemplo, nos vamos a la segunda, que es el uso de OpenCode. La primera fue instalación, la segunda ya es el uso asistido. Por aquí está la indicación de la duración, con el objetivo de que pues ustedes llevaran esa tarea de interactuar con este agente para crear un pequeño proyecto personal. Ese es el objetivo, quedó abierto. Por acá están las indicaciones de que se pudiera crear algún pequeño proyecto. Podría ser una calculadora, como bien el maestro comentó, una pequeña agenda, una lista de tareas, un conversor de unidades. Aquí hay algunas ideas, por si no lo han hecho y quieren hacerlo o hacerlo de nuevo, ¿no? Pues aquí están algunas ideas que les podrían dejar por ahí a los chicos o a partir de las cuales se les puedan ocurrir algunas nuevas. Conversar con OpenCode todavía abiertamente, ¿no? Solicitando mejoras, corrigiendo errores, pidiendo que ejecute, ¿por qué no hasta pedirle pruebas así sin ningún arnés, a ver qué tipo de pruebas hace, ¿no? Y el entregable, pues sería lo mismo, ¿no? Un pequeño PDF, portada, una breve descripción del proyecto y sus evidencias. Resultado obtenido que se generó por OpenCode y unas preguntitas de reflexión. ¿Qué tan sencillo resultó comunicarse? ¿Fue necesario reformular instrucciones? ¿Qué ventajas encontraron? ¿Qué limitaciones observaron? Que si consideramos que OpenCode puede reemplazar al desarrollador, ¿no? O complementar su trabajo.
justificando respuesta. Entonces, igual, esta es la estructura de la 2. La 3, bueno, y aquí ya cubrimos como quien dice instalación de OpenCode y uso de OpenCode sin arnés. Y ya la 3 empezamos a montar el framework de OpenSpec. Primera práctica con OpenSpec pues fue la instalación, ¿no? Y aquí dejo la apertura porque a reserva de cómo lo hayan hecho, la instalación queda siguiendo la documentación oficial o a través del mismo agente como lo hice yo en la transmisión, ¿no? Pero la documentación oficial, pues igual es con Node Package Manager, se ejecuta el comando, nos va pidiendo por ahí sobre qué agentes queremos que se instale o para qué agentes queremos que se instale la documentación, porque pues, nos va a crear el archivito de agents para cada uno, pero pues llegamos al mismo resultado, ¿no? Entonces, si siguieron el primer enfoque, el segundo enfoque, no es necesario que sigan los dos, cualquiera de los dos. La evidencia, pues va a ser precisamente eso, ¿no? Ya quedó instalado, quedó puesto OpenCode sobre una carpeta de un proyecto. Aquí están las carpetitas y subcarpetitas, ahí sus capturitas de pantalla y listo, porque esa es la instalación. Si fue exitosa, pues muy bueno. Habría que reflexionar nada más por aquí con estas preguntas, igual de la misma manera, ¿no? Y con la última, pues es ¿qué riesgos identificamos de depender de una IA durante la instalación, en el caso de que lo hayan hecho con una IA? Esa pregunta de reflexión. Y la otra más importante es, ¿consideras que un ingeniero de software debe dominar tanto la documentación técnica como el uso de agentes inteligentes? Porque pues ya se está dando mucho eso de, a ver, agente, pues tú instálalo, ¿no? Y el agente lo instala y dejamos de leer la documentación técnica para instalación. Entonces, una pequeña reflexión por ahí sobre eso. Instalación de OpenSpec, palomita, y uso de OpenSpec. Aquí el uso de OpenSpec es lo que les comentaba que ya trae los comandos que me pedía el maestro, ¿no? Utilizamos OpenSpec con apoyo de OpenCode para desarrollar un pequeño proyecto personal, pero en esta ocasión a partir de especificaciones funcionales en lugar de escribir directamente a la gente para que haga el desarrollo de código. Ya en el flujo, pues vamos aplicando los comandos. Por aquí están todas las indicaciones previas. Puede ser el mismo proyecto que habían hecho libre, ¿no? La misma calculadora, pero ahora con OpenSpec. Puede ser otro diferente, si quisieran, yo hice uno libre de calculadora con OpenCode, pero ahora para aprovechar mejor OpenSpec, pues voy a hacer un gestor de biblioteca. Ya sé que esto puede crecer más, ¿no? Ya de manera controlada. Entonces le voy agregando features a mi gestor de biblioteca. Cada delta, y empiezo con el primer delta, ¿no? Genérico, explicándome, haciendo el explore de un software de biblioteca y vamos, me genera una primera delta y la voy creciendo a la siguiente delta. Sí quedó bien, pero agrégale lo de la autenticación de usuario. Ok, y van explorando la autenticación de usuario, se agrega esa delta y, está muy bien, pero agrégamele ahora un reporte y vamos a explorar la parte de reportes. Y se van creando esas deltas, ¿no? Ya de manera un poquito más ordenada para sistemas un poquito más grandes. Entonces, ideas de proyectos y empiezan los comandos. Chequen aquí los comandos, se los dejo en cada parte, ¿no? La definición de la especificación, pues la iniciamos con el Explore. El refinamiento y consolidación de la propuesta con el Propose, el OpenSpec Propose. Y ya la construcción para que se pongan nuestros agentes manos a la obra con el OpenSpec Apply. Y luego ya reviso que todo esté bien, corro, hago correcciones en caso de que sea necesario, todo está en orden ya, pues esa delta la aceptamos con el archive y listo. Se acaba el flujo y este flujo podemos repetirlo para cada feature, para cada delta que creemos nuevo, ¿no? Se repite lo mismo. Entonces, 4 pasitos sencillos con OpenSpec. Y el entregable, pues igual, sería el mismo. O un pequeño PDF donde tengamos su portadita y sus evidencias y su resultado obtenido. Ya con las preguntas de qué diferencia se encontró entre comenzar escribiendo código y comenzar elaborando una especificación. ¿Cómo contribuye OpenSpec? Que aquí quedó OpenCode, ¿no? Creo que lo tengo que cambiar. OpenSpec al refinamiento de la especificación.
La especificación cambió durante el desarrollo. ¿Por qué? Empezamos con una especificación escueta y va ayudándonos a razonar, ¿no? ¿Consideran que el flujo pueda mejorar la calidad del software desarrollado? ¿O en qué tipo de proyectos consideraríamos el enfoque de Spec Driven útil? Y ahí ya dejamos el resultado esperado, ¿no? Listo, pues estas serían las 4 prácticas esperadas para cubrir lo que se consideraría aquí como el proyecto final. Ya en función de lo que ustedes hayan empezado a trabajar en estos días o que ya lo hayan hecho a lo largo de estas sesiones, pues ya esas horas se están abonando, ¿no? Si empiezan a partir de ahora y hasta la semana próxima, según lo que me indicaron, pues adelante, hay que sacar estas prácticas, sería lo que cubriría este último bloque del módulo 3. Y entregable a través de correo electrónico. Déjenme, creo por aquí un blogcito de notas. Vamos a ver. No sé si tengan mi correo electrónico. Pero sí preferiría que me enviaran a este correo, fj.martinez@sur.edu.mx. Si bien tenemos por ahí los correos del TECNM, este es un correo legacy que tuvimos antes de que se hiciera todo esto de darnos cuentas en Microsoft, y pues lo mantengo, casi es el de principal de uso, ¿no? No es por descartar al de Microsoft, pero está conectado con Google y traemos ya bastante historial en Drive y bastante historial con todas las herramientas que se van incorporando, ¿no? Con el Notebook LM y todo lo de Gemini aquí, así que es difícil ya dejarlo. Este sería el correo para entrega. ¿Qué se entregaría? Pues se entregaría o se enviaría, si gustan, en un zip o sueltas los PDFs de las prácticas. Enviar aquí. Podríamos dar una especificación adicional si les parece bien. Para mí sería mejor nada más que les implica a ustedes hacer una verificación de que esté bien comprimido, ¿no? Entregar un zip con el título o con el nombre. Y ya le pondríamos una plantillita de nombre. Y sería el template de nombre del participante. Y vamos a darle unas siglas a este curso para que ya entre el material almacenado en Drive podamos encontrarlo más adelante más fácilmente, ¿no? Creo que en YouTube ya generé unas siglas para lo que es las publicaciones que se han estado haciendo. Por aquí están. Es Sweng de nueva generación. Con eso les dejamos para el nombre del curso. Entonces quedaría algo como esto. Sweng NG. Vamos a poner un guión bajo, nombre del estudiante, punto zip, ¿no? Estudiante. Aunque aquí ya sería del profesor en nuestro caso, ¿no? O del participante, aunque son participantes, estudiantes de este curso. Entonces, esta sería la tentativa, ¿no? Por ejemplo, si yo entregara, pues ya sería algo como esto. Por el ejemplo. ¿Va? Como especificaciones. Con esto bastaría, miren. ¿Les parece bien? Dice
maestro Francisco, ¿podría compartir el enlace del grupo de WhatsApp? Maestro, ese enlace está, y aquí lo cargo en paralelo, ¿no? Dentro del archivo PDF del módulo 1. Ah, pues ya lo teníamos por acá cargado hace ratito. Aquí está. Vamos a revisar esto para cierre. Este es el QR. A lo mejor se refiere al enlace, pero ahí sí tendría que escanear el QR para pasar la URL, maestro. Pero ojalá y pueda de aquí escanear. Ese es el enlace para el grupo de WhatsApp. Estas serían las indicaciones para la entrega de la práctica. ¿Les parece bien esta entrega de la práctica con este formato? Que todos los PDFs de prácticas los coloquen en un zip con el siguiente nombre, con la siguiente nomenclatura. SWNG, Ingeniería de Software Nueva Generación. El nombre de ustedes. Y allí lleve dentro, pues, todos los PDFs de las prácticas, ¿sale? Igual esto lo agrego como instrucción por ahí en el material, ¿no? ¿A qué correo? Este de aquí arriba. Muy bien. ¿De acuerdo, compañeras, compañeros? Muy bien. Se lo mandamos también ahorita por WhatsApp. Lo colocamos en el material. Y ya por aquí comentan, ¿podría compartir el grupo? Gracias, muchas gracias. Bien, bueno, para ir cerrando, dos cosas más. El material de introducción por aquí al final trae un preámbulo, aunque ya casi más bien esto sería un cierre, ¿no? Donde pues se concentraba todo lo que se estaría tratando de vivir o de hacer vivir a través de este curso, que es ese cambio principal que ha habido con esta incorporación de la IA en las diferentes áreas, principalmente dirigidas por el Swibook, con un resumen. Y estos resumen pues quedaron aquí por área y me gustaría revisarlos de manera rápida para dar un cierre de esta revisión que se hizo. En cuestiones de ingeniería de requerimientos, por ejemplo, ahí el cambio principal, ojalá y lo empiecen a notar, lo hayan notado, es de la recolección manual a la asistencia en la especificación. Ese es el cambio esencial, ¿no? Dejamos de recolectar manualmente y más bien ya tenemos mucha asistencia inteligente aparentemente, ¿no? De la especificación. De que esas herramientas de IA nos ayuden a identificar ambigüedades en requisitos y a complementarlos, de que la generación automática, ya sea de casos de uso, escenarios, historias de usuario, pues se haga a partir de descripciones naturales, inclusive por ahí las técnicas que mencionamos, ¿no? De que de repente se guarda la grabación de la plática que tuvimos con el stakeholder y pues luego se hace el transcript con su permiso y pues va el transcript a abonar hacia una fuente única de la verdad. ¿Qué desafío tenemos? Pues mantener la validación humana, o al menos la supervisión, ¿no? Sí debería ser la validación sobre lo que la IA entiende del negocio. Que sí estemos seguros de que lo que se está generando, pues es ese requisito que va a ser necesario para construir el software y que sí es pertinente de acuerdo al dominio del negocio. Respecto a diseño, ¿cuál es el cambio? Aceleración. Aquí la generación de arquitecturas y patrones de diseño propuestos por la misma IA, ni siquiera nosotros le tenemos que decir a veces, ¿no? Que como lo vivimos con el uso abierto de Open Code, pues solito hizo lo que quiso, con lo mejor que pudo. Pero ya si nosotros empezamos a razonarlo y a ponerlo sobre un arnés, estos arquitecturas y patrones, pues son parte de nuestras especificaciones. Entonces, si bien nosotros las podemos escribir, también podemos ayudarnos de los mismos modelos, los más preparados,
para que esas especificaciones de arquitectura y patrones pues queden bien alineados y que sustenten todo lo que estamos haciendo de trade-offs de análisis. Entonces, ese análisis automático de trade-offs, pues también nos empieza a favorecer la misma IA, ¿no? Con diferentes alternativas que podrían servirnos para lograr mejores objetivos. ¿Qué más cambia? La visualización automática de diagramas, que pues si bien ahí tenemos algunas propuestas de Plant2ML, Mermat o C4 para la parte de User Experience, ¿no? UI, UX UI, se utiliza C4 como una notación de texto plano. Pues tenemos posibilidad de ya conectar no solamente esto en texto plano, sino tener MCPs hacia Figma, por ejemplo, para que nos ayuden a diseñar esa parte de la experiencia. Riesgos, pues sobre la confianza en soluciones de molde, que ese es el riesgo que se observa. Se tiene un modelo generando comúnmente una solución estándar que se va a repetir muchas veces en la mayoría de los casos, ¿no? Por probabilidad. Entonces, esa solución cookie cutter, como se menciona por ahí, o solución de molde, pues la va a intentar adaptar a todas las posibles softwares que se generen a lo largo de la historia. Igual pasa con los skills, ¿no? Mencionan por ahí algunos autores de skills que tarde o temprano los skills más famosos pues van a ser los que van a regir el cómo se apliquen las buenas prácticas y todos vamos a terminar con las mismas buenas prácticas, pues esa es solución de molde también. Entonces, que sea bueno o malo, todavía no lo sabemos, pero va sobre el camino. En cuestión de desarrollo y codificación, pues el impacto más visible es el autocompletado avanzado, la generación de código completo. El mismo agente, pues ya ni nos pregunta, ¿no? Riesgos, pues tenemos varios, pero la intención es que ahora se reduzca ese código boilerplate de inicio, las tareas repetitivas, que tomemos esos agentes como pares, que también es una propuesta interesante que fortalece ahí el pair programming, ¿no? De la metodología de Extreme Programming. Y bueno, ya lo vemos como un par. Ya podemos tener a un colega ahí a un lado que pues está programando muy bien y que entiende el contexto mientras lo tengamos bien alimentado. En cambios de habilidades en cuestión de desarrollo, pues se supone que deberían ya memorizar menos sintaxis y así va a ir siendo gradualmente por buena o mala, por las buenas o por las malas, ¿no? Y a ver cómo nos va a ir con eso en un futuro con los chicos. Teniendo más énfasis en la lógica y en los algoritmos correctos. Acá hay un comentario, a ver, antes de seguir con pruebas, me dice, las constancias las enviarán por correo. Le quedo de ver esa duda, maestro, ahorita pregunto. En mi caso tengo una computadora viejita y no sé si pueda lograr hacer las prácticas, me afecta para la constancia. Híjole, pues no sé qué tan viejita sea su computadora, maestro, pero yo tengo una laptop relativamente viejita, es de, bueno, no sé, a lo mejor la verdad de ustedes mucho, mucho más, pero la compré en el 2018 y esto que les estoy mostrando lo pudimos correr ahí. A lo mejor usted trae una más atrás, ¿no? No es una máquina que diga es una super máquina, ¿no? Trae 8 de RAM, trae por ahí un Ryzen 5 y todo esto lo pude correr sin problemas, maestro. Porque mucho del trabajo que hace, tiene Windows 10 todavía, mucho del trabajo que se hace lo hace el modelo, ¿no? No tanto que tenga que tener mucha potencia para instalar el agente o inclusive el Visual Studio Code, ¿no? Así que esperaría, maestro, que sí pueda realizarlo, ojalá. Que si le afecta en la práctica, también preguntaré, porque sí me piden, recuerdo del año antepasado, un listado de quiénes entregan y quiénes no entregan, pero yo no indico si se entregan o no se entregan reconocimientos o constancias, ¿no? Pregunta también, dice por ahí, ¿la constancia del curso se envía hasta entregar las actividades o terminando ahora el curso? Si mal no recuerdo, el año antepasado fue hasta que me preguntaron quién entregó, quién no entregó. Yo envié evidencias y ya no supe a quién sí le entregaron, maestro. Así que supongo que tienen toda esta semana para completar el trabajo semana próxima, si
si no es que ya lo tienen hecho, ¿no? Y sería hasta ese momento que me pidan evidencias, si se está repitiendo así el proceso, que se ya haga llegar sus constancias. Sí, porque el año pasado no me tocó impartir capacitación en interinstitucionales, así que la única referencia que tengo es del año antepasado. Muy bien, entonces, pues seguimos por acá. Ok, dice, las constancias las envían de forma personal o al Departamento de Desarrollo Académico. Ojalá supiera darle respuesta ahí, maestro. Ahí sí no tengo idea de la entrega de constancias. Creo que nuestros departamentos de desarrollo académico son los que se deben de poner de acuerdo, pero igual ahorita hago el envío de la pregunta para, para que me respondan si les hacen llegar individuales o al departamento de forma grupal. Muy bien. Bien, entonces se continúa con la parte de pruebas, ya para ir cerrando. Por aquí tenemos pruebas. De pruebas no exploramos mucho. Me quedé ahí con el tiempo corto, pero la generación de casos de prueba, ya sea unitarias, de integración o end-to-end con Playwright, sí la tenía contemplada, ¿no? De que hiciéramos algo al respecto. Pero es cuestión igual de indicar, como se vio por ahí con SpecBoot, que se siga el enfoque de pruebas. Y la cuestión de pruebas, pues es una de las garantías de que se está generando código adecuado. De hecho, es uno de los conceptos que ya son intermedio avanzados, ¿no? Los famosos guardrails o los salvaguardas. Esos salvaguardas se tienen que indicar en las especificaciones. ¿Cómo le hacemos o cómo indicamos a través de esas especificaciones, de esos archivos Markdown, que lo que se está generando se compruebe automáticamente? Entonces, ya ahí tenemos estrategia principal, es mediante pruebas. Y aquí la generación automática de casos de prueba la realiza con herramientas, con frameworks de pruebas, tal como se genera el código, con la diferencia de que el flujo de trabajo es que antes de que me diga ya terminé, primero se compruebe a través de las pruebas unitarias, pruebas de integración que se hayan generado. Ya si indicamos esto hasta el nivel de, en el flujo de trabajo, indicar pruebas end-to-end con Playwright, se puede conectar hacia Playwright como si, eso sí lo platicamos en un momento, ¿no? A través de MCP o a través del CLI de Playwright para ahorrar. Y ese Playwright precisamente es el que está en la versión de SpecBoot para OpenCode que estoy dejando refinada a través del CLI de Playwright. Entonces, de que se puede hacer esto, se puede bastante bien las pruebas de end-to-end. Si no ubican Playwright, sí es importante, ¿no? Que intenten al menos utilizarlo una vez. A mí me sorprendió mucho esa herramienta de Playwright porque prácticamente todo se ejecuta en el entorno local. Dicen, no necesito un servidor remoto para que se revise, que se renderizan adecuadamente las pantallas y que se renderizan adecuadamente los resultados en pantalla después de ejecutar una operación de hacer clic en un botón. O sea, eso ya lo hacen y lo hacen muy bien. Bueno, esa identificación de casos con escenarios edge case, pues se hace también ya, ¿no? Como parte del trabajo de generar especificaciones. La parte de análisis de cobertura y detección de gaps de testing también la podemos indicar en las especificaciones. Esto se está haciendo ya. Limitaciones que tenemos por aquí, pues que aún se requiere esa validación manual de si los tests son suficientemente buenos. Y por ahí también en otras referencias, en el contexto de pruebas, es indicar o saber decidir si en todas las deltas vale la pena ejecutar todos los tests o no, que esa es también una habilidad que tenemos que por ahí cultivar en los nuevos desarrolladores, ¿no? Estábamos acostumbrados a que todas las deltas o todos los cambios que hacíamos, pues corriera todo lo que eran pruebas unitarias y de integración para asegurar la calidad, pero ahora esa ejecución de pruebas unitarias de integración y end-to-end, si lo hacemos en todos los deltas, como los deltas están saliendo como pan caliente,
pues no se alcanzan a hacer o consumen demasiados recursos y pues muchas veces si esos recursos los tenemos por pago, pues ahí se va bastante de la economía del proyecto, ¿no? Respecto a mantenimiento y evolución, pues el refactoring automático, la modernización de código legacy, ya por aquí hay algunos modelos, sobre todo, por ejemplo, hay plataformas en Amazon, ¿no? Para Java de Microsoft, pues no ubico ahorita alguna, de la modernización de código. O sea, que nos llevan, por ejemplo, de una versión legacy muy viejita, de una versión de Java 8, por ejemplo, a crecerla hasta un Java 21 o superior, ¿no? Y esa modernización pues se hace automática, también ya tenemos esas herramientas. El análisis de deuda técnica, también ya se está trabajando mucho en ello, la sugerencia de optimización de performance. Ventajas del mantenimiento y evolución con IA es que pues se hace una interpretación rápida del código base para proyectos legados y facilita la comprensión de sistemas complejos. Ahorita no hicimos ningún ejercicio donde tomáramos un código legacy y empezáramos a ponerle encima Open Code, ¿no? De entrada, perdón, Open Spec. Pero si le ponemos de entrada Open Spec y hacemos un Explore, ¡pum! Luego empieza a analizar qué es lo que hay en el repositorio y empieza a tomar ese código base para empezar a tomar sugerencias y decisiones. Respecto a seguridad, pues también por aquí tenemos algunas cosas que están pasando, el scanning automático de vulnerabilidades y patrones inseguros, sugerencias de fixes de seguridad ya contextualizadas, análisis de dependencias y librerías vulnerables, que también sale como pan caliente, ¿no? De ya esta librería presenta una vulnerabilidad por tal situación y mismo agente está conectado a su modelo, dependiendo cómo esté actualizado el modelo, sugiriendo. Preocupaciones por falsos positivos, tendencias a confiar demasiado en la automatización. Documentación, pues también generación automática de documentación a partir del código. Esto lo hacíamos antes, ¿no? Con Java Docs, por ejemplo, que colocábamos etiquetas y generábamos documentación técnica, pero ahora prácticamente toda la documentación está conectada muy estrechamente con el código. Y ahí esa es una mejora de una tarea pues que hacíamos muy manualmente y siempre se dejaba al final. La parte de DevOps también y cuestiones de infraestructura, ya se automatizan inteligentemente los pipelines. Así tenemos por ahí tasks de GitHub, pues por eso tronó también, porque estaban tan integrados y se hacía tan rápido el despliegue que pues se superó la capacidad. El debug de logs, casos de GitHub que nos daba errores o de cualquier plataforma que nos permitiera acceder mediante MSP hacia el log, el mismo agente revisa el log y el mismo agente corrige errores, ¿no? De la plataforma directa. ¿Qué más? Sugerencias de optimización de costos en cloud, también las podemos recibir. En cuestión de gestión de proyectos, el análisis de estimaciones basado en históricos, que este era un coco enorme, ¿no? Nuestro coco de CMMI nivel 3, las estimaciones. Y tuvimos que hacer por ahí un modelo, nosotros propio de estimación, que quedó en un artículo publicado por el maestro Luis Germán, si mal no recuerdo, donde se plantea cómo hicimos nuestra estimación basada en puntos de casos de uso. Tuvimos que inventar una métrica con base en nuestros conocimientos del Personal Software Process, medíamos no líneas, medíamos eh, complejidad de caso de uso, hacíamos una estimación basada en lo que ahora se conoce como T-shirt, ¿no? Los tamaños de playeras. Hicimos un Frankenstein que, pues, no sé a cuántos haya inspirado, porque luego sí empezábamos a ver en Scrum, mira, pues aquí está lo que hacíamos nosotros de chico, mediano, grande, y ahora le dicen que T-shirt, no sé, lo hicimos hace mucho tiempo, pero esa parte de estimaciones también viene cambiando y ahora es bien complicado hacer las estimaciones en proyectos con donde se ha incorporado el uso de agentes de IA a varias partes del proceso, porque las métricas están cambiando mucho. Ya no tenemos una métrica clara en cuánto va a tardar el análisis, cuánto va a tardar el diseño, cuánto va a tardar codificación. Se movió todo. Y el mismo agente, la misma IA, el mismo desarrollo agéntico nos va permitiendo
dar un seguimiento de duración y de esfuerzo. Entonces, eso pues ya es tema totalmente de gestión de proyectos y muy profundo. Dejé algo de eso en el artículo compartido, por si les gustan dar un vistazo. Pero pues sí, se mueve bastante toda la manera de trabajar de los equipos, ¿no? Entonces, por ahí está puesto. Lo que sí trae de impacto, pues es que tenemos más tiempo de decisiones estratégicas, menos papeleo. Esto está claro. Y en síntesis, ya para ir cerrando por aquí es esto, ¿no? La IA generativa, a conclusión, debe ser un multiplicador de fuerza para desarrollo de software y desarrolladores competentes. Pero, y ahí siempre el pero, pues hay que utilizarla con cautela. Puede ser peligrosa en manos de quienes no entiendan lo que está ocurriendo debajo del capó, ahí tras bambalinas. Si no sabemos qué está pasando detrás, si no tratamos de entender, si no tratamos de amarrar mediante arneses, pues va a salir algo malo, ¿no? Si entra basura, sale basura. Esa es frase que se escucha por todos los medios en cuestiones del uso de agentes. Y el futuro, pues es este, ¿no? Requerimos más ingenieros reflexivos y no menos técnicos. Que sean reflexivos, pero que sigan siendo técnicos. Si se pierde la parte técnica, pues vamos a perder mucho del control. Entonces, esta última reflexión, esta última síntesis, pues con esto cerraríamos el material. Si no el curso del día de hoy, si ya el material ya está todo revisado, ya está todo entregado, y ya lo único que nos quedaría sería publicarles por este medio del sitio del curso las preguntas finales para comprobar, dirigidas a comprobar un poquito el entendimiento de todo esto. Si traten de responderlas como les digo a mis estudiantes, de la manera más honesta posible primero. Si no se conoce, pues sí, entonces vamos a empezar a tratar de entenderlo y en un uso responsable de inteligencia artificial, pues mejor. El peor de los escenarios sería meterme por allí en Gemini, ¿no? Con el modo de tutor socrático y a ver, tengo que entender el fondo de esta pregunta. Vamos guiándonos, ya que nos vaya dando la respuesta, pero no de manera directa, ¿no? Entonces, tratando de hacer esa reflexión, dándole respuesta al banco de reactivos final del examen que estaría publicado en un ratito más, eh, contestando esto, pues cerraríamos. Hay una última indicación. Déjenme busco por aquí las respuestas que me dieron para hacer una evaluación de curso. Esta evaluación de curso me la pidieron les enfatizara hoy, pero déjenme ver si la tengo por aquí en la mano. Sí, la tengo en un correo, déjenme lo busco para compartirlo aquí por el chat y puedan hacer la evaluación, de preferencia sí ahorita, en este momento, en estos últimos minutos. Aquí está. Mientras tanto, pues los escucho, compañeras, compañeros docentes. ¿Tienen alguna inquietud, alguna duda del trabajo que se va a entregar? O sobre los momentos, ya estuvieron por aquí preguntando sobre las constancias. Aquí está. Este es el enlace, déjenme lo compruebo. Sí, este mérito es. A ver, les comparto aquí por el chat.
el enlace, la URL hacia la encuesta de salida. Si nos hacen favor de responderla, ahí dele un codazo al compañero, un mensajito para que entre en este momento y pueda responder esta encuesta de salida que nos piden para dar cierre del curso. Se tiene la intención de que se responda en este momento. Igual, si más adelante tuvieran alguna dificultad, que también se las comparto aquí por WhatsApp, pues me comenta, ¿no? Sale, ya está compartida también aquí por medio de WhatsApp. Y mientras, permítanme preguntar sobre las constancias. Maestro, una duda. ¿Cuándo sería la fecha límite para entregarle las actividades? Me dijeron que tendrían acceso al material toda la semana próxima, maestro. Igual si quieren nos ponemos una fecha límite como el viernes antes del mediodía, ¿no? Para que sea homogéneo y ahí me den un poquito de oportunidad de revisar. No me dieron una hora exacta, pero si me la dan, se las comparto a través de WhatsApp. De momento podemos dejarlo así, viernes próximo al mediodía más tardar, ¿no? Perfecto, gracias. De nada, maestro. Maestra, una pregunta. No importa que la encuesta sea con el correo personal. Lo que pasa es que como es de Google, la evaluación no me permite utilizar el correo institucional, solo el personal. La enviaron de Google. A ver, permítame eso. Pues le pregunta correo electrónico. Le da nombre y apellidos. Sí, creo que no sería restrictivo, maestro. Sí, adelante. Ok, A menos de que... Sí, porque ya tienen por ahí el nombre y apellidos, ya que con eso hagan la relación. ok. Gracias, maestro. No hay de qué, maestro. Ahí nada más espero por aquí si me contestan de las dudas que tenían sobre las constancias. Yo creo que voy a detener ya la grabación, maestros, para seguir aquí, para aclarar cualquier situación, pero pues ya en esencia todo el contenido quedó compartido. Igual si hay más dudas, pues por WhatsApp nos seguimos comunicando. Así que pues detenemos la grabación.